videocámaras. A ver si ya podemos, que se oiga mejor. De todos modos, díganme desde dónde les repito. Bueno, ahorita ahorita lo repito todo, ¿sí? ¿Ya me escuchan, niños? Nada más díganme de los que no escuchaban si ya escuchan. Voy a hablar más despacio, a ver si así se lo logran oír mejor. Vean ustedes aquí. Entonces, este es el arco palmar profundo. Este es el arco de cómo está formado, pegado a la cápsula articular palmar, palmar del metacarpo. Entonces vemos aquí la cubital, la cúbito palmar, que se va a la profundidad, pegadita a los huesos del carpo, a la cápsula articular de la ventral del carpo. Y aquí nos da una comunicante carpal que se anastomosa con la transversa anterior del carpo. Y luego se continúa esa cúbito palmar a anastomosarse con la radial. Aquí se anastomosa con la radial y forma el arco palmar profundo. El arco palmar profundo. ¿Cómo se formó el arco palmar superficial? Por la cubital, aquí viene la cubital toda, se coloca encima de los músculos, por debajo de la piel, tejido celular subcutáneo y aponeurosis palmar, y se anastomosa con la radiopalmar. Ahí ven ustedes, esta es la radiopalmar, rama de la radial, y entonces aquí se da el arco palmar superficial. ¿Qué sale del arco palmar superficial? Las digitales palmares comunes. ¿Para quién? Para el meñique, para el anular, para el medio y para el índice. ¿Sí? Y esta es la radial del índice, pero pertenece a la radial. Y esta es la arteria digital propia, pero pertenece a la radial. Y esta es la dorsal del pulgar, pero pertenece a la radial. Y esta es la transversa anterior del carpo, pertenece a la radial, y esta transversa anterior del carpo pertenece a la cubital. Y entonces ven ustedes, aquí vemos ahora que este arco palmar superficial nos dio las digitales palmares comunes, y a nivel de la articulación metacarpofalángica nos da las digitales palmares propias para cada dedo, para cada dedo. Y luego regresemos ahora al arco palmar profundo. Aquí viene la cúbito palmar, que se anastomos, que va pegadita a los huesos, a la cápsula articular palmar, y se va a anastomosar con la radial y forma el arco palmar profundo. Nos dan una anastomótica carpal que se anastomosa con las transversas anteriores del carpo. Y luego, este arco palmar profundo nos da, ven ustedes, nos da las palmares carpales, ¿sí? Las palmares carpales, que son estas. Son las palmares carpales, pero estas carpales palmares no se dividen como se dividieron las digitales palmares comunes, sino que se anastomosan. Las palmares carpales se anastomosan a las palmares digitales comunes. Se anastomosan a ellas, vean aquí perfectamente cómo se están anastomosando a las digitales palmares comunes. Ahí se están anastomosando, vean ustedes cómo se están anastomosando, ¿sí? Y luego vean ustedes el nervio mediano. Ahí viene el nervio mediano y nos está dando las ramas para el pulgar, nos está dando las ramas para el índice, se nos está dando las ramas para el medio. Ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas y el doctor Colonna hoy me va a hacer el favor de darle las aplicaciones clínicas. Las estuvo preparando anoche, preciosos, van a ver lo hermoso de la anatomía, ¿sí? Y para qué les sirve la anatomía. Y luego viene aquí el mediano, pero vean, aquí el mediano, ¿con quién se anastomosa? Con el cubital. Aquí se está anastomosando con el cubital y aquí el cubital nos está dando una rama profunda que se va a la profundidad de los huesos del carpo para inervar los músculos que se encuentren ahí en la profundidad. Ahorita vamos a ver cuando veamos los interóseos y los lombricales. Vean cómo aquí atraviesa. Hay un alumno de la octava generación
que es especialista en mano, es cirujano especialista en mano, y en Cuernavaca un día hubo un caso muy nombrado que salió hasta en la televisión, que un joven de un machetazo le cortaron la mano completamente, y él se llama Celso Lomelí. No, Celso, no es cierto, no es Celso, es Robert, a ver, ahorita que era de otro color, me acuerdo. No, es de las 7, porque Celso es de la 11. Es de la octava generación, y él fue uno de los cirujanos que estuvieron en la operación, y él, cuando lo vimos, porque él me hizo una cirugía en la frente, me enseñó las fotos, nos enseñó las fotos, y la mano quedó perfectamente bien después de un año con la rehabilitación y todo. Lo único que no podía hacer era la oposición, pero podía hacer la flexión y la extensión y la lateral, la abducción y la aducción perfectamente. Solo la oposición del pulgar no la podía hacer, pero la mano fue seccionada completamente, solamente quedó pegada por la piel un poquito, hasta nos enseñó la foto cuando está la mano así sobre una sábana, cómo está desprendida totalmente, y después ya como la dejaron, duró la operación más de 18 horas, porque ahí tienen que entrar muchos cirujanos especialistas en tendones, en vascular, en todo, ¿sí? Entonces, quedó la mano perfectamente. Entonces, no es fácil, una cirugía de mano no es fácil, ¿sí? Entonces, ven ustedes aquí, Yáñez Humelso, se llama Yáñez Humelso, el doctor se llama Yáñez Humelso, pero el nombre no recuerdo bien. Entonces, él es de la octava generación. Entonces, ven ustedes aquí, este es el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Es el arco palmar profundo. Y esta es el nervio cubital, cómo se va atravesando profundamente, pegadito a la cápsula articular palmar, a toda la mano, a todos los metacarpianos. ¿Alguna duda de esto, mis niños? No, doctora. Ahora aquí vemos, mis niños, la cara dorsal de la mano. Vean ustedes aquí, mis amores. Aquí vemos el retináculo extensor. El retináculo extensor y la fascia del brazo, cubriendo este retináculo extensor, cubriendo a los músculos extensores. Está cubriendo, y sus vainas sinoviales, porque todos están cubiertos de vainas sinoviales. Y luego vemos acá los huesos del carpo. Aquí estaría el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. Y luego aquí vemos los 5 metacarpianos. Aquí están los 5 metacarpianos, primero a nivel del pulgar, segundo a nivel del índice, tercero a nivel del medio, cuarto a nivel del anular y quinto a nivel del meñique. Y aquí vemos los músculos interóseos dorsales. Estos son los músculos interóseos dorsales que están uniendo un metacarpiano con otro. Ahorita vamos a verlos enseguida. Y luego vemos aquí el arco dorsal. El arco dorsal, vean ustedes que no es tan grande como los arcos palmares. Aquí vemos el arco dorsal y vemos cómo está formado el arco dorsal por la dorsal del carpo, por la dorsal del carpo, que es rama de la radial, y la dorsal del carpo, que es rama de la cubital, y hacia arriba se anastomosan con interósea dorsal. Adelante era la transversa anterior del carpo, de la cubital y de la radial, y se anastomosaban con interósea anterior. Aquí es la dorsal del carpo de la radial y la dorsal del carpo de la cubital, y se anastomosan con la interósea posterior, sí, o dorsal. Y luego vemos nosotros aquí las ramas. Las ramas aquí forman un arco dorsal. ¿Cómo está formada? Por la dorsal del carpo de ambas arterias. Y aquí nos dan las dorsales metacarpianas. Sí, dorsales metacarpianas. Aquí están las dorsales metacarpianas, y estas nos van a dar las digitales dorsales. Pero estas digitales dorsales se van a anastomosar hacia adelante con las digitales palmares propias. Y luego esas digitales palmares propias nos mandan dorsales a la cara dorsal de los dedos. Vean ustedes, aquí, las digitales
palmares propias nos mandan ramas a la cara dorsal de la extremidad media y distal de los dedos. Y las arterias metacarpianas dorsales se dividen en dorsales digitales para el tercio superior y se anastomosan con las anteriores, con las digitales palmares propias. Y luego vemos aquí, vean mis niños, aquí viene la radial y aquí nos da la dorsal del pulgar y nos da la radial del índice. La radial del índice y hacia adelante nos da, que no se ve aquí, la arteria digital propia, que está en la palma del dedo, que está en la región ventral del dedo. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta, mis niños preciosos? Y también vean los nervios cómo se vienen distribuyendo. Y luego vean acá, mis niños. Aquí viene el túnel, ¿cómo se llama? El túnel del carpo, no, ¿qué túnel del carpo? Rodo, se me fue el nombre. La tabaquera anatómica, ya, aquí está. Esta es la tabaquera anatómica, esta que está aquí. ¿Quién la está formando? La está formando lateralmente el tendón del extensor corto del pulgar. Y medialmente, ¿quién lo está formando? El tendón del extensor largo del pulgar. Y hacia arriba, ¿quién lo está formando? El borde inferior del extensor, del retináculo extensor. Su piso lo está formando el escafoides y el trapecio. ¿Y qué encontramos ahí? La arteria radial. En esta tabaquera anatómica en la que se echan la sal cuando están tomando su tequilota que les va a acabar el hígado, porque cada gota de alcohol mata una célula del hígado, entonces que se echan la sal ahí es la tabaquera anatómica. Esta es la tabaquera anatómica, que ustedes ponen en extensión el pulgar y hacen como una extensión de la mano sobre el antebrazo y ahí se hace un pequeño hueco. Esa es la tabaquera anatómica. Y entonces ahí se echan la salecita, se chupan el limón, se tragan la sal que está en la tabaquera anatómica y se tragan la copota de tequila que lleva como 1000 gotas y ya les mató 1000 células del hígado. Entonces, aquí estamos nosotros observando que está formado hacia lateralmente por el extensor corto del pulgar, medialmente por el extensor largo del pulgar. Su piso lo forman el escafoides y el trapecio. ¿Y qué es su contenido? La arteria radial. Aquí está la arteria radial, preciosa, preciosa. Allá adelante, se va hacia adelante para formar el arco palmar profundo con la cúbito palmar. Y luego aquí, ahora no apunté nombres para preguntarles. Vean ustedes, aquí está la tabaquera anatómica, vean ustedes. Extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, su piso, el escafoides, ahí lo ven, ahí está el escafoide, y luego el trapecio aquí abajo. ¿Y qué contiene ahí? La arteria radial. Ahí está la arteria radial. Ahora vamos a ver esto. Vean ustedes, mis niños. Aquí, ¿se acuerdan ustedes que vimos plexo cervical? ¿Se acuerdan? Regresen a plexo cervical y ahora vayan a plexo braquial. ¿Se acuerdan que el plexo cervical tenía ramos superficiales? Vayan recordando que salían esos ramos superficiales en el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Ya se acordaron? Acuérdense de la figura y vean cómo sale el nervio auricular mayor. Y luego vean cómo sale el nervio auricular occipital menor. Y luego vean cómo sale el nervio cervical transverso. Y luego vean cómo sale el nervio supraclavicular. Esos nervios son nervios cutáneos que traen sensibilidad, que llevan fibras sensitivas y motoras a la piel del cuello, a la piel de la región anterior de la oreja, a la piel de la región posterior de la oreja y un poquito del área occipital, ¿sí? Son fibras sensitivas y motoras que están formando esos ramos cutáneos. Bueno, los nervios del plexo braquial que están formadas por C5, C6, C7, C8 y dorsal 1, nos dan los troncos primarios superiores.
Y esos troncos primarios superiores se unen, los ramos dorsales del superior, medio y inferior se unen para formar el tronco secundario medio. Y de ahí sale el nervio radial, el axilar o circunflejo, el subescapular superior, el subescapular inferior y el tóraco dorsal. Los ramos, la división anterior de los troncos primarios del superior y medio se unen para formar el tronco secundario anteroexterno. Y luego la división anterior del tronco primario inferior se continúa para formar el tronco secundario anteroexterno. Y se unen el tronco secundario anteroexterno con anterointerno para formar el nervio mediano. Y ahorita ya hemos ido viendo desde que empezamos el antebrazo a ver cómo el mediano ya va inervando músculos y mano. Y luego del tronco secundario anterointerno sale el cubital. Y ya nos dimos cuenta también que a nivel de la mano ya van inervando músculos de antebrazo y estructuras de la mano. Y luego vemos nosotros que del tronco secundario anteroexterno sale el músculo cutáneo, que inerva los músculos y estructuras de la región anterior del brazo. Y luego vemos que el tronco secundario posterior se continúa con el radial, y el radial se va por detrás del húmero en el canal radial y ya nos inerva el tríceps y estructuras que se encuentran en esa cara, y luego llegan al antebrazo y nos inervan músculos, y llegan a la mano y nos inervan estructuras de la mano. Y luego viene del tronco secundario interno, vienen el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. Y de los troncos secundarios anteroexterno y anterointerno vienen el pectoral menor y el pectoral mayor. Bueno, estos nervios, todos estos nervios, el radial, el axilar o circunflejo, el cubital, el mediano, el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno, nos dan ramos cutáneos, nos están dando ramos cutáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a la piel, a recibir, tóquense ustedes ahorita en su brazo, rásquense ahí, ramas cutáneas de los nervios del plexo braquial. Muérdanse un dedo y lo sienten en la piel, ramos cutáneos de los nervios del plexo braquial. Quémense un dedo, pónganlo ahí en la lumbre, ramos cutáneos de los nervios del plexo braquial. Bueno, así está distribuido. Fíjense bien, fíjense bien. Aquí a nivel del hombro es el supraclavicular. Los ramos cutáneos del plexo cervical. ¿Y cuáles eran? Acuérdense que eran el auricular mayor, el occipital menor, la cervical transversa y el supraclavicular. Aquí a nivel del hombro y encimita de la clavícula, todo este nivel es el nervio, ramos cutáneos del supraclavicular, pero ese es del plexo cervical. Pero vean ustedes, aquí a nivel del hombro, lateralmente, es el circunflejo o axilar. Esto en hospital, ¿cómo se los van a preguntar? Pero muchísimo. Es el circunflejo o axilar. Luego aquí a este nivel lateral del antebrazo, aquí es el radial. Aquí la recoge el radial, fíjense ustedes. Y luego aquí lo recoge el braquial cutáneo interno, Y aquí es el accesorio del braquial cutáneo interno, la parte interna, la medial, es el accesorio del braquial cutáneo interno, toda esta parte anterior y medial hasta la muñeca es el braquial cutáneo interno, a nivel del meñique hasta la mitad del dedo anular es el cubital, vean ustedes, en azul es el cubital, luego toda esta parte de la mitad del anular, mitad lateral del anular, todo el medio y todo el índice y parte del pulgar, vean ustedes, parte del pulgar es mediano y luego esta parte chiquita es radial. Y toda esta que está aquí es músculo cutáneo.
músculo cutáneo, ¿sí? Músculo cutáneo. ¿De dónde salió el axilar o circunflejo? Del tronco secundario posterior. ¿De dónde salió el radial? Del tronco secundario posterior. ¿De dónde salió el músculo cutáneo? Del tronco secundario anteroexterno. ¿De dónde salió el braquial cutáneo interno? Del tronco secundario anterointerno. ¿De dónde salió el accesorio del braquial cutáneo interno? Del tronco secundario anteroexterno. ¿De dónde salió aquí el cubital? Del tronco secundario anteroexterno. ¿De dónde salió el mediano? De la unión del tronco secundario anteroexterno con el anterointerno. ¿De dónde salió el radial? Del tronco secundario posterior. Así se los preguntan, ¿eh? Así se los preguntan. Y luego decía a unos alumnos, ¿saben por dónde nos agarran en el hospital? Nos empiezan a aventar preguntas de anatomía. Para ver, a ver tú sí sabes. Y empiezan a aventarnos preguntas de anatomía. Pues gracias a Dios, maestra, fíjese que nos hemos defendido muy bien. Sí, entonces, a echarle ganas, mis niños, por favor. Porque aunque no estemos en el CIS para que yo los esté viendo, que no se estén durmiendo y los esté yo regañando, sí puedo llegar a su conciencia para que vean ustedes que deben de ser los mejores seres humanos. Y si van a ser los mejores seres humanos, van a ser unos grandes médicos y no le van a hacer daño a ningún ser que dejen llorando a su familia porque perdieron a su hijo por alguna estupidez de falta de estudio. Entonces, por favor, si están en una carrera en la cual depende la vida de Dios y de ustedes, pues echarle ganas, mis niños, porque también nosotros vamos a necesitar estar en una cama de hospital. Primero Dios no, pero también vamos a enfermar. No somos Dios. Dejémosle el papel de Dios a Dios, que nosotros somos seres humanos, que también nos vamos a morir. Dejémonos de tener tanta vanidad, tanto orgullo y tanta soberbia. Seamos los seres humanos más grandes que podamos ser. Entonces vean ustedes aquí. Vamos a la vista posterior. La vista posterior. Aquí está el supraclavicular. El supraclavicular, las ramas cutáneas superficiales del plexo cervical. Y luego aquí vemos el circunflejo axilar. Y todo esto es radial. Todo lo rojito, todo lo rojito, todo lo rojito, todo lo rojito. Ven, todo lo rojito, ven ustedes hasta la parte superior aquí del pulgar es radial. Todo esto es músculo cutáneo, ¿sí? Esto es lateral. Y todo esto es braquial cutáneo interno. Y todo esto es accesorio del braquial cutáneo interno. Y todo esto en azul es cubital. Entonces, esto es supraclavicular, esto es circunflejo axilar, esto es accesorio del braquial cutáneo interno, todo esto rojo es radial, todo esto es músculo cutáneo, todo esto es braquial cutáneo interno y todo esto es cubital. Esta es la inervación cutánea de los nervios espinales del plexo braquial y no. Este es del plexo cervical, que es el supraclavicular. Díganme, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, yo. Y luego esto ya lo va a explicar. ¿De qué? ¿Cuál dijo que era? Perdón, del anterior. A ver, vuelvo a repetir, repito porque no te escuché bien, hija. A ver, este supraclavicular es rama es rama superficial o cutánea del plexo cervical. Pero todos los demás, todos, el axilar o circunflejo, el radial que es tojo, el verde que es el músculo cutáneo, el braquial cutáneo interno que está aquí como en gris o azulito, lila, quién sabe qué colores. Y luego este cafecito es el accesorio del braquial cutáneo interno, que el néter le llama intercostal, y eso no, es el accesorio del braquial cutáneo interno. Y luego este en azul es el cubital. Todo este en azul es el cubital, todo está en azul. Y el rojo, todo este rojito es el radial. Y este que está aquí amarillito es el mediano. Si vamos al anterior, esta es la vista ventral, la otra es la vista dorsal. La otra es la inervación cutánea dorsal.
de la parte posterior del antebrazo, hombro y mano, brazo y mano. Y esta es la inervación cutánea de la región ventral, hombro, brazo, antebrazo y la mano. Ahora vean ustedes, aquí está el supraclavicular a nivel del hombro y la clavícula. Aquí es flejo axilar, que es rama ya del plexo braquial, radial, que es rama del plexo braquial, braquial, accesorio del braquial cutáneo interno, que es rama del plexo braquial, el braquial cutáneo interno, que es rama del plexo braquial, el cubital, que es rama del plexo braquial. Todo lo que está en amarillo es mediano, rama del plexo braquial, y ese es el músculo cutáneo, rama del plexo braquial, y esto es el radial, rama del plexo braquial. Sí, entonces, ¿le entras tú? Ya. Entonces, ahorita va a seguir el doctor Colón, por favor, les va a dar las aplicaciones clínicas. Por favor, pongan atención. Ya. Doctora, pero sí falta una imagen más, ¿no? Sí, les iba a dar el nervio. ¿Cómo? No te oigo. Habla un poquito despacito porque... falta una imagen más. Sí, nos falta esta imagen, pero esta ya la va a dar el doctor Colón. Es la misma. Es la misma, ya las tiene en la presentación que va a dar. Y esta las va a dar el doctor Colón ahorita en la presentación. Te regalo de mis besitos. No. Sí, porque yo acá, ahorita ya terminé y tú no. Yo la voy a oír allá. ¿Dónde? La voy a ver allá en la presentación que está de aquí, la voy a ver allá en la... Sí. En la mía, en mi lado. Sí. ¿Cómo se llama la presentación? ¿Te acuerdas? No, pues saliste. Un momentito, mis niños. Estoy buscando el archivo y ya se me perdió. Está buscando el archivo porque ya se le perdió. Les juro que ayer lo estaba trabajando. Sí, pues, yo te vi. Ah, ya es que lo puse en la carpeta del curso pasado. ¿Tienes frío? Sí, yo creo que sí. Aquí está. Ah, pero ahí está en PDF. Un momentito, mis niños, tantito. Bueno, a ver, entonces vamos a continuar. Como les decía la doctora, es de lo que van a ver ustedes con mucha frecuencia, tanto en locomotor como en nervioso, son las lesiones de los nervios. Y entonces aquí es muy importante, muchachos, que ustedes aprendan
a distinguir entre lo que es un nervio espinal y lo que es un nervio periférico, particularmente importante el plexo braquial, ¿no? Y entonces aquí les pongo una imagen de resonancia magnética con la reconstrucción de las estructuras anatómicas. Ustedes pueden ver ahí los cuerpos de las vértebras cervicales, C7 y T1, luego cómo emergen las raíces del plexo braquial, luego cómo se forman los troncos primarios, los troncos secundarios, el escaleno anterior, el escaleno medio, la arteria axilar, en una imagen. Les recuerdo que médico que no sabe anatomía no puede ser médico. Entonces, muchachos, vamos a ver este tema que es muy bonito. Empezamos con una imagen de una neurona. Es de un esquema, es de una figura artística. Y luego ahí estamos con mi nieto en un parque que nos llevó mi hija allá en Estados Unidos, del Frederick Mayer. Es un parque muy hermoso. Y es una neurona. Y bueno, empezamos con, ya ustedes ya vieron el plexo braquial. Puse estas dos imágenes para que ustedes, bueno, déjenme poner el láser, el puntero láser, para que ustedes tengan en mente que el plexo braquial es bilateral. O sea, el plexo braquial no es solo del lado derecho o solo del lado izquierdo, porque en muchos textos casi siempre sacan el plexo braquial derecho. Y bueno, ¿y el izquierdo qué? Es exactamente igual. Entonces, estos son imágenes de diferentes textos, nada más la intención es de que ustedes tengan siempre presente que el plexo braquial es bilateral. Entonces tenemos el tronco primario superior, el tronco primario medio y el tronco primario inferior. Y nos vamos acá a este lado y es lo mismo. Tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Y luego los troncos secundarios, el antero externo, el posterior y el antero interno. Igual, el antero externo o lateral, el posterior y el antero interno o medial. Es lo mismo. Y luego los principales, el plexo braquial origina muchos nervios, ustedes ahí los están viendo. Hay muchos nervios, nada más que hay que, pues, enfocarnos a los nervios que con más frecuencia se lesionan, ¿no? Eso es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, miren, esta primera imagen. Ahí recálcales que un nervio espinal. Es lo que sí. Entonces, miren, en esta imagen que está en la parte superior, en estas dos imágenes, ahí lo que tenemos es la distribución de los nervios periféricos. Ya la doctora les explicó ahí cuál es el axilar, cuál es el radial, cuál es el mediano, cuál es el cubital, etcétera, ¿no? Ya eso no lo vamos a repasar, eso ya lo vieron ustedes. Y entonces, les comento esto porque es muy diferente una lesión de un nervio espinal a la lesión de un nervio raquídeo. De un nervio periférico, perdón. Los nervios espinales o raquídeos son los que nacen de la columna y son los que forman el plexo braquial. Y los periféricos, los nervios periféricos, son los nervios que se forman por las fibras procedentes de varios segmentos medulares. Entonces, miren, yo les doy el consejo, yo les recomiendo que estas imágenes, las de nervios periféricos acá arriba y las de dermatomas, estos los tienen que traer ahí en el celular, en la tablet, en el iPhone, en el que tengan. Entonces quedó claro lo que es un nervio espinal y lo que es un nervio periférico, ¿verdad? El nervio periférico es el que está formado de fibras de varios nervios cervicales y el nervio espinal es un solo nervio, un nervio espinal. Entonces, miren ustedes acá, por ejemplo, aquí estoy señalando nada más el nervio axilar, por mencionar uno de los nervios periféricos, que en las imágenes, la zona gris es la piel que inerva el nervio axilar. Y si vamos a los dermatomas, fíjense bien, esa zona corresponde a la zona
en la que llegan las fibras de los nervios espinales C5 y C6. Por eso se dice pues que el nervio axilar es un nervio que tiene fibras procedentes de C5 y de C6. Y así son todos los nervios periféricos. Entonces, fíjense bien, cuando se lesiona un nervio espinal, es una lesión en la columna vertebral. Puede ser una hernia discal, puede ser una compresión por un traumatismo, puede ser una compresión por una lesión por arma de fuego, por arma punzocortante, que comprime las raíces del nervio espinal. Y los nervios espinales, ustedes ya saben que tienen fibras sensitivas y fibras motoras. De tal manera que cuando hay una lesión, inflamación, compresión de un nervio espinal, las alteraciones sensitivas se van a ver en la zona en la cual ese nervio se distribuye, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes, esta zona corresponde a la zona de distribución del quinto nervio cervical. Ahí está C5 aquí, ¿sí? C6 lo vemos acá ya, en la parte superior de la extremidad superior, y así sucesivamente, C7 acá. Entonces, cuando se lesiona un nervio espinal, como el nervio espinal tiene fibras sensitivas y motoras, pero esas fibras pueden ir por varios nervios periféricos, bueno, las alteraciones que vamos a encontrar van a ser disminución de la sensibilidad, hormigueos, ¿sí? Parestesias, pero nunca anestesia. O sea, cuando se lesiona un nervio espinal, no se pierde la sensibilidad totalmente. Lo mismo ocurre con la motilidad. Si se lesiona un nervio espinal o un segmento medular, entonces tenemos disminución de la contracción muscular, de los músculos que van por esa región. En cambio, y ahorita ya lo vamos a ver, en cambio, cuando se lesiona un nervio axilar, ahorita vamos a ver las causas más comunes de lesión del nervio axilar. Cuando se lesiona un nervio axilar, vamos a tener pérdida de la sensibilidad y pérdida de la motilidad, las dos cosas. Un nervio axilar. Sí. Entonces, fíjense bien, el nervio axilar nos va a dar un trastorno motor, nos va a dar un trastorno sensitivo, ¿sí? El nervio axilar o circunflejo. Y bueno, vamos a ver cuándo se presenta la lesión de este nervio. Bien, entonces, vean ustedes acá, esto ya lo vieron con la maestra, ya vieron ustedes dónde está el nervio axilar, ahí lo están viendo ustedes, el nervio axilar va en la parte posterior del cuello del húmero, ahí va el nervio junto con la arteria, cubierto por el músculo deltoides, y ahí ven ustedes cómo el nervio axilar o circunflejo se mete a inervar al músculo deltoides, ¿no? Entonces, ahí está el nervio axilar, y bueno, ¿cómo lo vamos a explorar? Pues ya sabemos que el deltoides lo que hace es ABD, abducción de la extremidad superior. Entonces, solo con que le pidamos a la persona, suba su brazo, levanta, alce su brazo. Y además, acá en la segunda imagen, están viendo ustedes al médico, donde le pone un poquito de resistencia para que el paciente haga la ABD, abducción, y va a poner su mano en el deltoides para ver que se esté contrayendo. Esa es la manera como se hace la exploración motora del axilar o circunflejo. Y la exploración sensitiva, pues es igual, ¿no? Vamos a ver dónde se encuentra el nervio axilar, dónde se distribuye, en la piel del hombro. Entonces, solo le pedimos al paciente que cierre sus ojitos o le tapamos los ojos y con los ojos cerrados exploramos la piel. Le ponemos un pedacito de algodón, una batelenguas. No vayan a agarrar agujas y a picotearlo, por favor. No, solo vamos a poner, puede ser la punta del dedo para que el paciente nos diga qué siente, o una batelenguas, o si podemos tener tantito, un pedacito de hielo para que se percibir el frío. No le vamos a prender ahí fuego, ¿verdad? Para ver si siente calor, no, pero sí algo ligeramente calentito. Acercarle un cerillo, un encendedor, pero sin dañar, solo para que la paciente nos diga que
registra, que está percibiendo la sensibilidad general, que recuerden es dolor, temperatura, tacto y presión. Y ahí tienen ustedes algunas imágenes de cómo se lesiona o cómo se puede lesionar el nervio axilar. En la imagen de la izquierda tenemos una subluxación de la articulación glenohumeral. La cabeza del húmero se va para abajo, ¿sí? Aquí vemos la cabeza del húmero que se va para abajo, es una subluxación. Ya vieron ustedes ahí el manguito de los rotadores, ya vieron la escápula, ya vieron cómo está la articulación, de tal manera que es muy difícil que la cabeza del húmero se salga para arriba, porque esto implicaría romper los huesos de acá arriba, el acromion y la clavícula, y eso generalmente no se presenta. Entonces, lo que es muy común es esto, la subluxación de la articulación glenohumeral. Este trastorno es común en los que juegan básquetbol, en los que juegan voleibol. Y luego en la derecha, ven ustedes ahí, no, pues una fractura, ahí está, vean la fractura de estar desplazados los fragmentos, es una fractura en la que seguramente que se lesiona el nervio axilar o circunflejo. Otras pequeñas imágenes, aquí de subluxaciones de la articulación escapulohumeral. Aquí miren ustedes dónde está la fosa glenoidea, aquí, y miren hasta dónde está la cabeza, ¿sí? Aquí se fue para atrás, y en esta otra también estamos viendo aquí otra luxación de la articulación escapulohumeral. Entonces, los dos mecanismos más comunes de lesión del nervio axilar son la luxación y la fractura del cuello del húmero. Aquí están otras imágenes, aquí una fractura, aquí otra fractura, son nada más para que tengan ustedes idea, ¿no? Y bueno, clínicamente la subluxación de la articulación escapulohumeral se describe en los libros como hombro en charretera, ¿no? Y entonces siempre que pregunto yo esto a ver, ¿qué es una charretera? Como no saben qué es una charretera, pues les pongo la imagen, les pongo además una foto del heroico colegio militar. Ahí está nuestro símbolo patrio, que es el águila, la bandera de México, y ahí está con la flecha, está señalado qué es una charretera. Una charretera es como un adorno que lo utilizan mucho los militares para que se rectifique el hombro. Y entonces, vean ustedes aquí al paciente. Del lado izquierdo el hombro está redondeado, del lado derecho está rectificado. Este es un hombro en charretera, pero además el codo está en aducción, ¿sí? Está ligeramente separado del cuerpo, pero tiene imposibilidad para la abducción. Si le decimos levante el brazo, no puede. Y además duele espantosísimo, porque acuérdense que está inervada por el circunflejo axilar y es un ramo muy grande del tronco secundario posterior del plexo braquial. Imposible siquiera moverlo tantito en abducción, aducción, porque es un dolor impresionante, ¿sí? Y bueno, pues ahí ya el texto donde se habla de la lesión del nervio axilar o circunflejo es uno de los traumatismos más comunes. Ahí está lo que describimos con las imágenes, fractura del cuello del húmero o luxación de la glenohumeral, ¿sí? Entonces tiene una incidencia del 45%, aumenta la posibilidad de estas lesiones en mayores de 50 años y las manifestaciones también ya las describimos, ahí están escritas nada más. Incapacidad para elevar el brazo en abducción, impotencia funcional, pérdida del contorno y la forma del hombro en charretera, ¿no? Y alteraciones sensitivas de lo que es la piel del hombro. Y nos vamos entonces ahora al nervio mediano. Yo ya no me voy a meter en la distribución, en los músculos que van al nervio mediano. Aquí solo vean ustedes cómo el nervio mediano se forma de la fusión de los ramos ventrales del tronco secundario anteroexterno y el anterointerno. Aquí va el nervio mediano, ahí va. Ahí va el nervio mediano, lo vemos ahí distribuyéndose en los músculos de la parte anterior del antebrazo y llegando finalmente a la piel de esta región. Lo que está en azul en la mano y lo que está en azul acá en el dorso es lo que
inerva el nervio mediano. Entonces recordamos, los nervios periféricos tienen fibras sensitivas y motoras. A ver, más aquí tantito. No se vayan a confundir porque en el otro esquema venía el mediano en amarillo. Aquí lo puso en azul, pero es lo mismo. ¿En amarillo? Sí, lo puso en amarillo. En el Néter, en la otra que acabo de dar, está en amarillo. Bien, entonces, y les pongo, bueno, aquí está, esta imagen es la de Néter que han visto con la doctora Calderón. Aquí está la distribución del mediano en la piel de la palma y el dorso de los dedos. Y la distribución en los músculos del antebrazo, y vean cómo el mediano llega hasta el músculo del dedo gordo y el de los primero, segundo y tercer dedo, ya no llega a cuarto y quinto. Y entonces, esta región de la mano, vean ustedes, a un ladito les puse ahí la imagen de los dermatomas, esto es, los nervios espinales, aquí vemos C6, C7 aquí, y C8. Aquí en hospitales van a preguntar, a ver, explórame los dermatomas, ¿sí? Y luego les van a preguntar, ahora explórame la inervación cutánea de los nervios periféricos, ¿sí? Muy diferente los periféricos, que es esto que está aquí, que es esto que está aquí, estos son periféricos y estos son dermatomas. El dermatoma les va a decir, explórame el dermatoma C8, ¿sí? Y ustedes tienen que saberlo explorar, acuérdense que viene desde arriba y se distribuye de esta manera. El C5 igual, por eso tienen que aprenderse la distribución de los dermatomas que están en todo el cuerpo. Ya. Y aquí, precisamente eso que dice la autora es muy importante. ¿Cuándo voy a explorar un nervio periférico? ¿Cuándo voy a explorar un nervio espinal? Eso es lo que ustedes tienen que aprender, muchachos. Entonces, si nos llega un pacientito con un traumatismo cráneoencefálico, con una probable lesión a nivel de médula cervical o cervicotorácica, una lesión en columna, o un aplastamiento, o una hernia discal, o un balazo, etcétera. Pero es a nivel del nervio espinal, ¿sí? La lesión se está afectando el nervio espinal. Entonces, vamos a explorar dermatomas. Y entonces, si yo veo que hay alteraciones sensitivas en esta región, pues ya con eso yo estoy suponiendo que la lesión está a nivel del sexto segmento cervical. Si encuentro alteraciones acá, S7. Si encuentro alteraciones acá, S8. Entonces, recuerden bien, ¿cuándo exploro un nervio espinal o raquídeo? Cuando la lesión está en la columna o en donde están saliendo los nervios en los agujeros de convulsión. ¿Cuándo voy a explorar el nervio periférico? Bueno, pues aquí tenemos el nervio mediano, y el nervio mediano puede ser lesionado, puede afectarse aquí a nivel del codo, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo pasa el mediano en el codo, y luego, lo que ya les comentó la doctora, el nervio mediano se mete en el túnel del carpo, y ahí es donde es más común todavía la lesión del mediano, ¿no? Todos a ustedes, ya, aunque no han llevado traumatología y ortopedia, aunque no han visto mucho de clínica, sí, ya todos saben, hasta las secretarias del sí ya saben el síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué? Pues porque nosotros precisamente vemos que aquí el nervio mediano va por el... Una maestra odontóloga, Marta, se tuvo que jubilar, daba clases en odontología, en el laboratorio, se tuvo que jubilar por el síndrome del túnel del carpo, la operaron y no volvió a quedar bien, y se tuvo que jubilar porque ya no podía trabajar con sus manos. Entonces aquí el asunto es que el nervio mediano va por el túnel o canal carpiano, y las personas que tienen que estar mucho tiempo con el mouse trabajando, esas personas son las que van a tener problemas del túnel carpiano. Cuando se vayan a dar un masaje, cuando vean ustedes que les dan masaje en su mano, van a ver cómo nada más con el dedo pulgar, como que nomás acarician encima del túnel del carpo, solo acarician. Y entonces, fíjense, si el problema es que mantengo la mano así, ¿sí? Vean ahí la imagen.
porque tengo la mano mucho tiempo así, ya sea porque estoy con el mouse, ya, o sea porque estoy escribiendo, o sea porque estoy haciendo alguna artesanía manual, como muchos artesanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario, en la noche, hacer ejercicios en los que yo extienda mi mano. Enséñales, ven el suéter que trae el doctor Colón, ponte, párate para que lo vean. No, porque me paro nomás. Ese suéter yo se lo hice, fue el último ya que le hice, porque yo le hacía todos sus suéteres. Y muy politécnico, miren, miren, lindo y blanco. Pero porque ya tengo yo mucho dolor en las manos, entonces yo ya tengo que pararle al tejido y a tener mis manos flexionadas. A ver si luego me acuerdan para que les enseñe las tomografías de la doctora Calderón para que vean su hernia discal. Es para, y además, que me la va a operar un exalumno del CICS, el doctor Iván Dorio Giraldo, nomás que no me animo, pero ya me dijo él que me tengo que apurar porque después él ya no va a poder operar. Bueno, entonces seguimos. Ya en esto no me detengo. Ya vieron ustedes que el nervio mediano va a inervar varios músculos, pronador redondo, el palmar mayor, el flexor común superficial de los dedos, el flexor profundo, etcétera, ¿no? Entonces va hasta el abductor corto del pulgar, oponente, flexor corto y los primeros dos músculos lumbricales, los primeros dos. Entonces ahí está el túnel del carpo y ahí tampoco me detengo, ya lo vieron. Sí, el túnel del carpo, ¿cómo está? Enséñales ahí. Aquí vean ustedes, aquí está. Lo estrecho. Aquí están las envolturas sinoviales de los tendones. Primero acá los que están en la parte ventral son los tendones del flexor común superficial de los dedos. Y luego los otros 4, flexor común profundo. Y ahí está, ahí va a un ladito el nervio mediano. De tal manera que cualquier cosita que reduzca el espacio, que de por sí es pequeño, y aparte aquí está el retináculo flexor, pues va a comprimir el nervio mediano. Y ya ahí estamos viendo el nervio mediano, cómo se distribuye en la piel del pulgar, del índice, del medio y la mitad del anular, en la cara palmar. Y un poquito hacia la parte posterior, un poquitito. Sí. Bien, entonces el nervio mediano, igual que los demás nervios, y recuerden, los nervios periféricos tienen fibras sensitivas y motoras. Así es que la imagen anterior nos muestra las alteraciones sensitivas en la piel de esa parte de la palma de la mano. Y las alteraciones motoras, bueno, pues ahí vamos a tener, cuando ya lleva tiempo la lesión, vamos a tener atrofia de la eminencia tenar. Este abultamiento que ven ustedes ahí hay un abultamiento en la base del pulgar, esta es la eminencia tenar, se atrofia. Y entonces recuerden que el mediano va a primero y segundo lumbricales, entonces los dedos meñique y anular se pueden flexionar, pero los otros ya no. Entonces tenemos lo que se conoce como la mano del predicador, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo, bueno, y aparte por ahí revisamos un artículo de traumatología y ortopedia del Hospital Juárez, donde hicieron un estudio con potenciales evocados para ver los músculos, ¿verdad? Los músculos de la región tenar y la hipotenar. Y bueno, vieron cómo en los músculos de la región tenar llegan fibras del mediano y del cubital. Ahí le pusimos ulnar, pero recuerden que es el mismo. De tal manera que hay lesiones del mediano, pero a veces se puede conservar la función motora porque está también el cubital, ¿no? Entonces, ese estudio que hicieron en el Hospital Juárez, vieron cómo a través de potenciales evocados demostraron que en esta región tenar, tanto el nervio mediano como el nervio cubital, si son estimulados, proporcionan contracción de esta región. Pues, de tal manera que la conclusión es, la región tenar recibe fibras de los nervios mediano y cubital. Y luego en el recuadro tenemos ahí la mano, vean cómo se atrofia la mano. Este signo clínico que se presenta, generalmente se presenta por lesión combinada de mediano y de cubital, ¿sí? Y que es la mano, esta se llama mano de simio. Es una mano
en la que la región tenar y la hipotenar están atrofiadas. Y entonces se ve todo adelgazado, los abultamientos que normalmente tenemos. Vean acá mi mano, ¿sí? Señalo. Ay, Dios, ¿con qué señalo? Con esto. A ver, fíjense bien aquí. Entonces, la región tenar es este abultamiento, la región hipotenar es este abultamiento. Y vean ustedes la imagen. En la imagen tenemos la atrofia de las dos regiones. Ahí tenemos esta mano de simio por atrofia de músculos tenares e hipotenares, donde estamos entonces concluyendo que ahí la lesión es mediano y cubital. Y bueno, pues ahí lo que acabamos de escribir, ahí está el texto, ¿sí? Lo que ya les había dicho, el nervio mediano, ¿dónde puede ser comprimido? ¿Dónde puede ser lesionado? A nivel del codo y a nivel de la muñeca. Son sus dos sitios, podríamos decir, los puntos débiles del mediano, ¿no? Entonces puede ser codo, puede ser muñeca, bueno, o canal carpiano. Estas lesiones del mediano pueden ser debidas precisamente a hacer movimientos muy rápidos de agarrar, torcer la mano o movimientos en los que esté involucrado el trabajo manual pesado, levantamiento de pesas o deportes como el tenis en los que tienen que usar la raqueta, en fin. Y además pueden presentarse también por la presencia de un tumor o de un tejido cicatrizado, ¿sí? Recuerdo yo mucho el caso de sí se los comentó la doctora, alguna vez estuvimos ahí pues de manera como de visitantes en el Hospital Civil de Cuernavaca, y recuerdo mucho ese caso de ese paciente que les comentó ya la doctora, que le dispararon No con... visitantes, yo estuve 1 año y el doctor Corona estuvo 2 años en cirugía y yo en anestesia. No como especialidad, pero sí como cursos para poder dar nosotros en la escuela. Y entonces este paciente, pues le dispararon con una escopeta. Y entonces las municiones dieron en el codo. Entonces, muchachos, mucha atención aquí. El codo es un espacio, así como el hueco popliteo, son espacios que con cualquier proceso inflamatorio, comprometen seriamente la irrigación y la inervación. Entonces, este paciente, pues ya les contó la doctora, no hubo anestesiólogo, porque ya saben que los anestesiólogos, digo, no en todas partes, pero luego se salen a la privada, no había quien anestesiara al paciente, no hubo quien le hiciera un lavado quirúrgico, ya cuando le hicieron la fasciotomía ya estaba comprimida la arteria humeral, ya había necrosis distal, le tuvieron que amputar el brazo. Después hubo otro pacientito también que llegó, estaba creo que era un delincuente, pues sí le dieron igual con una escopeta, las municiones se incrustaron en el hueco popliteo en la parte posterior, y entonces el proceso inflamatorio empezó a comprimir la arteria femoral, la poplitea ahí, y los nervios del ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Afortunadamente ese paciente le abrieron la piel, se hace una fasciotomía para descomprimir la región y le salvaron su pierna. Ese paciente, me acuerdo que estaba en la cárcel, y como yo lo atendí, después yo tenía que ir a firmar a la cárcel porque yo fui el responsable del tratamiento de ese señor. Así son. Entonces, recuerden bien, el compartimiento del codo y el compartimiento del hueco popliteo son muy delicados. Eso seguramente que lo van a ver en traumatología. Y entonces cualquier proceso inflamatorio, se inflama esa región y va a comprimir los nervios y los vasos sanguíneos. Tome. Algunas lesiones aquí. La parálisis de Duchenne, que ahorita la vamos a describir, la mano caída, mano péndula, mano flexionada, la lesión del mediano, del cubital, donde también se presenta la mano del predicador, la escápula alada. Son algunas, ¿no? Bien, entonces vamos al nervio cubital. El nervio cubital, aquí tenemos otra vez
la imagen, el nervio cubital pasa por detrás de la epitróclea, va por la parte interna del antebrazo, aquí pasa y aquí se distribuye, vean ustedes, en la hipotenar, pero llegan fibras hasta músculos del pulgar. Esas son las profundas, las que cruzan junto con el arco palmar profundo. Ahí cruza la arteria cúbito-palmar y esas ramas del nervio mediano, que también es cúbito-palmar. Y entonces acá, igual, ¿no? Volvemos otra vez a recordar que los nervios periféricos tienen fibras sensitivas y motoras, de tal manera que una lesión de un nervio periférico, en este caso vamos a ver lesión del nervio cubital, nos va a dar alteraciones motoras y alteraciones sensitivas. Bien, entonces, en la piel, ¿en dónde se distribuye el cubital? Pues aquí lo estamos viendo, en la superficie dorsal del meñique y en la mitad interna del anular. Y lo mismo ocurre por la región palmar. Es meñique y es la mitad del anular. Eso es el nervio periférico. Pero en los dermatomas, el nervio cubital tiene fibras procedentes de C8 y T1. Y entonces aquí, bueno, ya no pusimos la otra imagen, pero en esta imagen ven ustedes los dermatomas. Ahí está C8, C6, C7, C8 y ya es T1. Entonces, el nervio cubital, la parte ventral, es C8, pero atrás ya no se alcanza a ver, pero está T1, ¿no? Entonces, el nervio cubital se forma por fibras procedentes de C8 y T1. Algunas lesiones, ¿verdad? Algo que es muy común es la fractura de la epitróclea. Vean ustedes acá. Este es la epífisis distal del húmero. Aquí está la fosa coronoidea. Aquí está pues coronoides y aquí está la cabeza del radio y está fracturada la epitróclea, ¿no? Aquí se superpone, pero aquí se ve muy bien. Entonces, una de las lesiones frecuentes del cubital es la fractura de la epitróclea, aunque puede haber un problema, un proceso inflamatorio del codo, ¿sí? Igual, bueno, aquí ya no nos detenemos en la inervación motora, esos son los músculos que inerva el nervio cubital, y entonces vamos a tener, recuerden, alteración sensitiva y alteración motora. En el caso de la lesión del cubital, vamos a tener atrofia de la región hipotenar. Aquí está, miren, se ve muy bien en esta imagen. La región hipotenar está atrofiada. No puede empuñar el cuarto y el quinto dedo. Está la mano en garra cubital, aunque también hay mano en garra mediana, ¿sí? Recuerden. La mano en garra, que es la vemos aquí, es la mano en garra. Puede ser hay un síndrome de compresión cubital a nivel del codo, parestesias y dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que tenemos la lesión de un nervio periférico, hay alteraciones sensitivas y motoras. Y en el caso de la lesión del nervio cubital, vamos a tener un signo que se llama de Wartenberg, en el que vamos a ver el paciente pone su manita así encima de la mesa o algo, y vamos a ver que el meñique se mantiene en ABD, abducción permanente del quinto dedo, y hay déficit en los interóseos. Aquí cuando tenemos la afectación motora, ¿sí? Este es el signo de Wartenberg. No les di los interóseos y los umbilicales, me faltaron. No pasa nada. Y otro signo es el signo de Fromen. En el signo de Fromen, el signo de Fromen es, hagan de cuenta que están ustedes con su pacientito, toman un pedacito de papel, y, no, pero acá no se alcanza a ver. No, entonces, sí, no, porque se tiene que ver del lado contrario, se tiene que ver pulgar. Ah, ya. Sí, entonces no se alcanza a ver. Pero bueno, se toma así el pedacito de papel, se toma o una tarjetita, le pedimos al paciente que sujete. Yo lo estoy sujetando de un lado y el paciente lo sujeta del otro lado. Entonces, aquí está el fisioterapeuta, el médico, la enfermera, etcétera. Y acá ese es el paciente. Entonces, cuando sujeta el papelito, vamos a ver que se presenta la flexión del pulgar. Aquí tenemos flexión del pulgar. Este es el signo de Fromen.
presente en la lesión del nervio cubital. Luego el nervio musculocutáneo, pues ya vemos que el nervio musculocutáneo va al bíceps braquial, al coracobraquial y al braquial anterior, y sensitivamente va a esta región de la piel. Aquí termina como nervio cutáneo externo del antebrazo, o nervio cutáneo lateral del antebrazo, o nervio antebraquial cutáneo externo, ¿no? Tiene varios nombres, solo ustedes sigan el significado, ¿no? Cuando yo digo nervio cutáneo externo del antebrazo, cutáneo, piel, externo, parte externa, ¿de qué? Del antebrazo. Y si yo digo cutáneo antebraquial lateral, es lo mismo, solo le cambié las palabras, pero significa lo mismo. Y entonces el nervio musculocutáneo tiene fibras procedentes de C5, de C6 y de C7, ¿no? Por la distribución que tiene aquí en la piel. Entonces ahí tenemos otra vez la imagen del dermatoma y la imagen del nervio periférico. ¿Cuándo voy a utilizar esta imagen? Cuando sospecho de una lesión del nervio espinal o raquídeo, una hernia discal, una compresión radicular, también las radiculitis, las inflamaciones de las raíces de los nervios se presentan mucho en el alcoholismo crónico y en la diabetes. Se pueden presentar. Cuando iba al hospital de rehabilitación para mi hernia discal, y como yo tengo la hernia entre C5 y C6, pues me exploraban el dermatoma desde donde sale el nervio hasta donde llega, y ahí veían cómo estaba mi sensibilidad. Es que vi el tiempo, a ver cómo vamos. Bueno, entonces, igual, aquí ponemos, vean ustedes aquí, por ejemplo, Netter le pone aquí nervio cutáneo antebraquial lateral, es lo mismo, cutáneo, piel, antebraquial, antebrazo, lateral, sinónimo de externo, ¿no? Entonces, vamos a ver alteraciones sensitivas que pueden ir desde hipostesias, hiperestesias o anestesias, alteraciones sensitivas en la parte externa del antebrazo. Y el músculo cutáneo, pues cuando se lesiona, ya dijimos que tiene fibras de C5, C6 y C7. Entonces vamos a tener parálisis débil del codo, ¿sí? Ahí está siendo afectado el braquial anterior y el bíceps braquial. Va a estar afectada la supinación. Porque acuérdense que esos músculos están inervados por el músculo cutáneo. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Hipostesia o disminución de la sensibilidad en la parte externa del antebrazo. Y bueno, ahí les pusimos una imagen de cómo se explora el bíceps braquial y el braquial anterior. El médico, el fisioterapeuta, el traumatólogo, pone su mano izquierda en el codo y con la mano derecha le pide que haga fuerza en el codo para que flexione el antebrazo sobre el brazo. ¿Sí? Ahí estamos viendo, ¿sí? Cómo se exploran bíceps braquial y braquial anterior. Y luego, para explorar el coracobraquial, también ahí estamos viendo al paciente que explora, mete su dedito ahí en el surco que está entre el bíceps braquial y el coracobraquial para valorar la contracción del coracobraquial. Y bueno, esta es la imagen, ahí sin números, pero bueno, ya se imaginarán que aquí está C8, C7, C5 y luego ya para acá. Vean ustedes T1 hasta dónde llega. T1, T2, T3, T4, T5. Son los que en el herpes zóster se presenta la inflamación de los nervios intercostales y que es tan dolorosa que en las personas mayores tienen que ir a dar hasta hospital y hasta morfina les tienen que tener. Pues yo a mi padre con un herpes zóster lo curé con cebolla, le puse mucho jugo de cebolla y cataplasmas de cebolla y se le quitó el dolor y desinflamó y llegó aquí muriéndose del dolor y salió con cataplasmas de cebolla. Así es que, muchachos, esta imagen es dermatomas. Esta imagen es para que yo sepa explorar los nervios espinales y las otras, pues ya dijimos, nervios periféricos. Otro nervio que es común, la lesión, es el nervio radial. Entonces, aquí en la imagen, ustedes ya hace ratito identificamos al axilar con su rama motora y su rama sensitiva, aquí al deltoides y aquí a la piel del hombro.
y vemos al nervio radial que va en la parte posterior del tercio medio de la diáfisis humeral y también pasa por el codo. En el canal radial, junto con la humeral profunda. Y bueno, el nervio radial tiene fibras procedentes de C5, de C6, de C7, C8 y ocasionalmente puede recibir fibras de T1, ¿no? Y aquí vemos en esta zona, todo esto que está aquí, todo esto que está en color rosa y acá es la distribución del radial en la piel, Y luego, las lesiones del radial, las más comunes, son las fracturas del tercio medio de la diáfisis humeral. Y el signo clínico que nos da es la mano péndula, la mano caída, la mano en cuello de cisne, y bueno, no sé cuántos nombres le han puesto a este signo. Mano péndula, mano en cuello de cisne, mano caída, y por ahí ayer veíamos otra nomenclatura. Que lo que ocurre, bueno, además vean ustedes acá, algunas lesiones, ¿no? Aquí tenemos la fractura desplazada, aquí está desplazado los fragmentos. Aquí ya tenemos un clavo intramedular, ahí con sus tornillitos, y aquí se está alineando la fractura del tercio medio. Aquí tenemos otro, aquí donde están poniendo igual, otro clavo intramedular o varilla, para Son operaciones muy sangrantes. Sí, son muy cruentas. Son operaciones muy fuertes, por eso tienen que cuidarse mucho. Aquí en esta, por ejemplo, ya es una radiografía de control donde ya está formando el callo en el sitio de la fractura. Miren, ahí está el callo óseo. Y nos vamos a los síndromes de lesión del plexo braquial. Entonces, el plexo braquial ya tenemos primero las lesiones de nervios periféricos, las más comunes que ya vimos. Se puede lesionar el axilar, el radial, el mediano y el cubital. Son los que más se pueden lesionar. Y luego tenemos ya lesiones de las raíces del plexo braquial. Ahí tenemos dos síndromes. La enfermedad de ERM o síndrome de ERM-Duchenne, en el que se lesiona C5 y C6, es una lesión de las raíces superiores del plexo braquial. Y la enfermedad de Klumpke, en la que están generalmente lesionadas las fibras de C8 y T1. Esta es una lesión baja de plexo braquial, esta es una lesión alta. Las causas de lesión de plexo braquial, bueno, tenemos desde las causas obstétricas. Niños, por favor, cuando vayan al internado, ya están muy cerquita de irse al hospital. Por favor, no vayan a hacer tracción severa de la cabeza. Ya está saliendo el bebé, ya está saliendo. Dejen que solito empuje la señora y salga solito, no lo vayan a jalar. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una hiperextensión de la cabeza sobre el hombro, pueden lesionar y desprender las raíces superiores del plexo braquial. Y bueno, el otro mecanismo es este que ven ustedes aquí, una persona que cae con el hombro y también hay una hiperextensión del hombro sobre la cabeza y se desprenden o se lesionan las raíces superiores del plexo braquial. ¿Cuándo se lesionan las raíces inferiores? Bueno, igual otra vez tenemos el mecanismo obstétrico. Aquí tenemos una presentación cefálica con prosidencia de mano, ¿sí? Es cuando el bebé va bajando, sí, va bajando con su cabecita, pero lleva la mano encima de su cabecita, ¿sí? Lleva su mano encima de la cabeza, eso se llama presentación cefálica con prosidencia de mano. Y entonces, igual muchachos, nada de que agarran de la mano y lo jalan, no. O como ocurre a veces vemos que va la mamá con el niño en la calle o con la niña y van a atravesar el eje central, el eje Lázaro Cárdenas, y vienen todo el montón de carros y agarra a la mamá y lo jala del brazo y lo lleva colgando del brazo. Cuidado porque puede lesionar plexo braquial. Varios niños han quedado con problemas de su brazo ya para toda la vida por un jalón fuerte de la madre o cuando está haciendo berrinche el niño en el suelo y lo levanta de la mano bruscamente, mejor nomás que le dé una nalgada y que se levante solito. Y la mejor psicología es esa nalgada. Y el otro mecanismo ya en el adulto es, pues cuando nos trepamos a un árbol, ¿verdad? Nos trepamos a un árbol
y de repente nos vamos a caer y nos alcanzamos a detener de una rama, pero entonces todo el peso del cuerpo hace tracción y se van a lesionar las raíces inferiores del plexo braquial. Esto también llega a ocurrir cuando van ustedes, los jóvenes, van a ver a la novia, se saltan la barda y como les echan los perros o ya salió el papá de la novia, huyen, se avientan y para no caer se alcanzan a agarrar de la barda y ya se fregaron el plexo braquial. Mejor pidan permiso. Bien, entonces es Duchenne o Duchenne es la parálisis de las raíces superiores de los nervios cervicales, C5, C6, ¿sí? Y entonces vamos a tener ya alteraciones como pérdida de la movilidad del brazo, puede estar afectado el antebrazo y la mano, pero no necesariamente. Ahorita vamos a ver otra imagen donde se ve que puede ser que las raíces de los nervios espinales solo se elonguen, o se alarguen, o se rompan, o se desprendan las raíces, ¿no? Esto va a depender mucho de la intensidad de la lesión. Y bueno, para entender el síndrome de Klumpke me tengo que meter un poquito en esto porque si no, no lo van a entender. De todas maneras, les vamos a mandar esta presentación para que bueno, esta presentación repasen. En realidad la hizo el doctor Colón, nomás que me puso ahí. No, porque ella también me va dando ideas, me dice, aquí es la sí, aquí es la acá. Entonces, la hacemos entre los dos. Bien, entonces, aquí tenemos la inervación simpática y parasimpática de algunas estructuras del ojo. Entonces, aquí ven ustedes el ojo, el cristalino y el iris. Aquí está el iris, que es el que se abre y se cierra cuando se modifica la intensidad luminosa, ¿no? Si ustedes quieren hacer que la pupila se cierre, ponen aquí una lamparita con luz y el iris se contrae. ¿Quieren que se modifique el cristalino? Simplemente vean de lejos y vean de cerca y ya con eso. ¿Qué es lo que regula al iris y al cristalino? Pues fibras simpáticas y parasimpáticas. Aquí tenemos las fibras que forman parte del sistema nervioso vegetativo. Y las fibras simpáticas del ojo, fíjense bien dónde nacen, en las astas laterales de T1, que recuerden, T1 todavía forma parte del plexo braquial. Salen las fibras simpáticas preganglionares o presinápticas, salen por el nervio espinal, van al ganglio simpático paravertebral y suben hasta el ganglio cervical superior. Y ya de ahí nacen las fibras simpáticas postganglionares o postsinápticas que finalmente, siguiendo el trayecto de la carótida interna, van a llegar al ojo, ¿no? Inervan, pupila y cristalina. ¿Qué hace el simpático en pupila? Midriasis. ¿Qué hace el simpático en el cristalino? Lo adelgaza para visión lejana. Y por otro lado tenemos acá en el tallo cerebral, aquí el núcleo pupilar, que está en el mesencéfalo, sale formando parte del tercer par craneal, se dirige al ganglio ciliar y ahí hace sinapsis, las fibras parasimpáticas, ahí hacen sinapsis, sale la fibra parasimpática postganglionar o postsináptica y también va a llegar al iris y al músculo ciliar. ¿Qué hace el parasimpático? Pues el parasimpático hace miosis, hace lo contrario, cierra la pupila. ¿Qué le pasa al cristalino? Se abomba para visión cercana, ¿no? Bueno, entonces, con esto seguimos. Y entonces, podemos encontrar en la lesión de las raíces inferiores del plexo braquial el síndrome de Horner. Fíjense, en las raíces inferiores del plexo braquial, porque acuérdense que está T1 todavía forma parte del plexo braquial, cervical 7, cervical 8 y dorsal 1 forman el tronco primario inferior. Así es que aquí tenemos un síndrome de Horner que se presenta por lesión de las raíces simpáticas que están en T1, porque como un síndrome de Klumpke puede afectar C8 y T1, puede afectar las fibras simpáticas. Acuérdense que el simpático se origina de las astas laterales de la médula espinal desde torácica 1 hasta lumbar 2.
y el parasimpático se origina del núcleo dorsal del vago que está en el bulbo, que es del parasimpático craneal, que está formado por el núcleo pupilar, por el salival superior, por el salival inferior y por el dorsal del vago. De ahí nacen las fibras parasimpáticas y está el núcleo pupilar que nos va a dar a la pupila. Así es que el síndrome de Horner, el síndrome de Horner no es exclusivo del síndrome de Klumpke. No, el síndrome de Horner se puede presentar en muchas alteraciones. Y el síndrome de Horner es la interrupción de las fibras simpáticas que van al ojo. Y entonces vamos a tener la ptosis palpebral, que es la caída del párpado superior. Ptosis palpebral. ¿Y en dónde se presenta? En el sitio de la lesión. Si fue del lado derecho, la caída del párpado es del lado derecho. Por eso se llama ipsilateral u homolateral. ¿Qué vamos a tener? Vean ustedes aquí en la imagen. Vean, comparen la pupila del ojo derecho con la pupila del ojo izquierdo. Y el ojo izquierdo tiene miosis ipsilateral. ¿Por qué no se abre la pupila? Porque están interrumpidas las fibras simpáticas, que son las responsables de la midriasis. Entonces hay miosis. Hay anhidrosis. No suda de la mitad ipsilateral de la cara, y la mitad de la cara va a presentar la piel enrojecida porque se pierde el efecto vasoconstrictor de las fibras simpáticas. Este es el síndrome de Horner, que se puede presentar en la lesión de las raíces inferiores del plexo braquial. Y para que ustedes se vayan acostumbrando a distinguir, muchachos, cuando vean una ptosis palpebral no van a decir síndrome de Horner. No, la ptosis palpebral no es exclusiva del síndrome de Horner. Y entonces aquí les pongo imágenes diferentes. Miren ustedes. Aquí tengo una parálisis facial, ¿sí? Esta es una parálisis facial en la que tengo ptosis palpebral, pero esta es por lesión del nervio facial, porque están siendo afectadas las fibras del orbicular de los párpados, ¿no? Y entonces se cae el párpado. Esta es una parálisis facial, ¿no? Entonces, tenemos otros casos en los que hay ptosis palpebral. Aquí están viendo ustedes esta ptosis palpebral en el niño, en el señor que está acá. Ahí hay una caída del párpado superior, pero ahí es por lesión del tercer par craneal, que inerva al elevador del párpado superior. ¿Se acuerdan del elevador del párpado superior cuando vimos los músculos del ojo? Que va del anillo de zinc, pasa por encima y llega a la parte superior de la esclerótica. Ese es el elevador del párpado superior. Así es que en la lesión del tercer par craneal, que ya después lo verán ustedes, en la lesión del tercer par craneal vamos a tener ptosis palpebral, pero vamos a tener estrabismo divergente, porque está lesionado el 3, y entonces el que sí trabaja es el 6 y lleva el ojo para afuera. Vean ustedes aquí cómo el ojo se va para afuera. Se llama estrabismo divergente. Y además, a diferencia de Horner, aquí vamos a ver la pupila, aquí vamos a ver la pupila dilatada, midriasis. ¿Por qué? Porque se interrumpieron las fibras simpáticas se interrumpen las fibras parasimpáticas que vienen formando parte del tercer par craneal. Y entonces, recuerden, ptosis palpebral puede ser síndrome de Horner, puede ser parálisis facial, puede ser lesión del tercer par craneal. La clínica ahí es bien importante. Pero si no tienen el fundamento anatómico, no se entiende, hijos. O sea, por eso es que es importantísimo saber anatomía. Bien, entonces ya dijimos cuál es el síndrome de Horner, ya no me tengo ahí. Y entonces vamos a ver que en la parálisis de Ehr, que es la lesión, aquí lo que tenemos aquí es la enfermedad de Ehr-Duchenne, en la que tenemos un síndrome que se llama mano del camarero. Esta es la mano del camarero. Está el hombro está en rotación interna, hay atrofia de músculos de brazo y antebrazo, y la mano está dirigida hacia atrás. Yo, ahí sí me tengo que parar un poquito para decirles, y ahí me dicen si se alcanza a ver bien.
La mano del camarero. ¿No se ve? No, no se ve. ¿No me veo? No te proyecta. Ah, caray. Ya me congelé. A lo mejor no te están oyendo. ¿Están oyendo, niños? Alguien que conteste. Sí, se estoy viendo Sí, caray. la cara del doctor Colón. ¿Sí se ve el doctor Colón bien o se ve congelado? Se Se ve congela ya, no se escucha lo que dicen. Se ve congelado, ya se ve pero bien. ya. Sí. Entonces, bueno, está acá la... Ya, ahí está ya. Entonces, miren ustedes. Se llama mano del camarero. Así. Ahí, ahora. Ahí. Se llama mano del camarero porque antiguamente, cuando uno iba a un hotel, llegaba el botones, llegaba el maletero, le recibía a uno y amablemente lo llevaba a la habitación en la que uno se iba a hospedar. Y de manera discreta, el camarero hacía esto. Ponía su manita así, como diciendo, cáigase con la propina. Por eso se le puso el signo clínico de mano del camarero. ¿Sí? Recuerden, está el brazo, o sea, la extremidad superior está en pronación. La mano la puede mover bien, pero no puede hacer la abducción. Está el brazo pegado, está en abducción, pronación y la mano aquí así, pidiendo la propina de manera discreta, de manera sutil. No como ahora que hay veces que en algunos lugares, luego nos ha pasado, vamos por ejemplo a Samos o algo, no nos sirven a tiempo, el café está frío, la comida está horrible y todavía nos dicen, ¿y la propina? Por favor, no, la propina se gana, muchachos. ¿Sí? Bien, Pero entonces, mis hijos dicen, mamá, deja la propina, por favor, porque una de mis hijas cuando se fue a España estuvo trabajando de mesera, se fue a hacer su maestría, pero trabajaba de mesera para ganar su dinerito, y dice, mamá, no dejan propina, y la propina es lo que ayuda, así que mamá, por favor, dejen propina. Y ahora mi nieta estuvo trabajando en McDonald's y en un pub de mesera, y entonces, abuela, dejen propina, abuela, porque es feo que no le dejen a uno su propina. esta es una hermosa flor que vimos allá en Huatulco hace algún tiempo que pudimos Cuando ir. se podía salir. Cuando se podía salir. Se llama cabeza de ¿qué? De Moisés. De Moisés, sí. Sí, es una flor bellísima, allí en Huatulco, donde están unas cascadas hermosas, en la preciosas. Sierra, en la ¿no? sierra. Bien, entonces miren la enfermedad de Klumpke. En la enfermedad de Klumpke, lo que les decía yo, vean ustedes, puede ser nada más alargamiento de las raíces de los nervios, pero puede ser ruptura de las raíces de los nervios espinales, del nervio espinal, o la avulsión, que es el desprendimiento de las raíces, tanto de la raíz anterior como de la raíz posterior del nervio espinal. O sea, se desprenden directamente de la médula. Y recuerden entonces, Klumpke es el daño de las fibras de C8 y T1, y es en el que se puede presentar el síndrome de Klumpke. ¿Por qué? Porque T1 tiene el núcleo simpático, recuerden, ahí. Bueno, Esta es la cascada que les decía yo, miren, en Huatulco. Ay, sí, pero está en la sierra, hay que ir a la sierra. Y luego por acá se sube uno por aquí, y por aquí se mete uno por este hoyito así casi a gatas, y entra uno así debajo de la cascada, y ahí hay como una pocita. Y está cayendo el agua. Está precioso el lugar, ¿eh? México es hermosísimo. Y bueno, ahí está el síndrome de Klumpke en un recién nacido. Este es un niño que al salir, pues por ahí el que atendió el parto le jaló duramente el bracito, ¿verdad? Y miren ya con su lesión, porque además estas lesiones son irreversibles. Aquí tenemos, decía yo que se llama síndrome de Klumpke, otros le llaman parálisis de Deggering-Klumpke, en recuerdo a una neuroanatóma norteamericana que se llamó Augusta Deggering-Klumpke. No es muy frecuente, gracias a Dios que no hay muchas lesiones de estas, pero bueno. Y aquí vemos la mano en GAR por atrofia. Cuando vayan al internado, fíjense bien lo que hacen los ginecobstetras para solucionar estos casos, les van a ayudar mucho en el servicio. Si ustedes son amables, trabajadores, responden a las preguntas y
todos los residentes les enseñan, no vayan a caer en la seducción, simplemente en el trabajo. Y eso les va a ayudar mucho en el servicio. Entonces, ustedes recuerden, cuando se lesionan las raíces superiores es Erdőchen. Cuando se lesionan las raíces inferiores es Klumpke o Degerin-Klumpke. Y Degerin-Klumpke puede acompañarse de síndrome de Horner. Y creo que ahí terminamos con Sí. una imagen de una casa en una isla que se llama Mackinac, que nos llevó mi hija a un lugar ahí. Muy bonito, pero pues hay puros millonarios. Puros... Sí, pero nomás la vimos de lejitos, ¿eh? Sí, pues sí. Por eso le tomé la foto, porque estaba bonita la casa. Ahí terminamos, muchachos. Mis niños se van a conectar el examen es ahorita exactamente a las 12, así que descansen. 11:59. 11:59 es el examen para que se conecten a Edmodo, por favor. Sí, doctora. ¿Voy al baño? Sí, ¿no? Y córrele, Al baño. te da tiempo, tienes 9 minutos. 8 minutos. Puedes tomar un tecito. ¿Quieres café? ¿Tengo un café? No.